tenemos el placer de tener con nosotros a Eduardo Garzón Espinosa, que va a impartir una conferencia relativa a la teoría monetaria moderna. Por tanto, es una conferencia de economía monetaria que tiene implicaciones en términos de empleo. De hecho, él viene a hablar, o acabará hablando de los programas de empleo garantizados. Y esta charla forma un poco parte de una de las pretensiones que tenemos desde el equipo y que tengo yo como profesor también personalmente, que es incrementar un poco la pluralidad, digamos, de la formación en economía en este centro. Hace un mes estuvo aquí en la calle impartiendo una conferencia también bastante concurrida, bastante presencia de alumnos. Hace aproximadamente un año estuvo aquí también Bill Mitchell, también hablando de cuestiones de teoría monetaria, y hoy tenemos aquí a Eduardo Garzón, que, insisto, creo que este tipo de charlas, este tipo de conferencias son útiles para mejorar, digamos, vuestra formación económica y también para mejorar la pluralidad de la formación que recibís. No voy a decir nada más, voy a pasar la palabra a José Carlos Garrote, pero sí quiero agradecer públicamente pues que Eduardo Garzón haya venido a esta facultad a impartir primero una clase, porque los alumnos del tercero de Economía han tenido ya una clase con él, y una charla aquí abierta para todos vosotros. Espero que disfrutéis. De lo que se trata es de que él exponga la fase histórica de la teoría monetaria moderna, de que él hable de lo que sabe y de que luego haya un debate en el que podamos aclarar dudas, preguntar cuestiones, en definitiva que sea lo más enriquecedor posible para todos nosotros. Doy la palabra a José Carlos Garrote, que es alumno, miembro de la red de MMT, Red de Teoría Monetaria Moderna, de aquí de Badajoz, y del Instituto de Economía Política y Humana, que es una asociación, digamos, que ha contribuido a la organización de este acto. José Carlos. Buenas tardes. Pues buenas, Eduardo. Hoy se va a hablar sobre teoría monetaria moderna. No, a lo mejor no es muy conocida, pero últimamente parece que ya se ve en los medios de comunicación. Una teoría de pensamiento económico encuadrada dentro de la economía post-keynesiana, que tiene dos objetivos principales: son el pleno empleo y la estabilidad de precios. Hay otras teorías que creen en la incompatibilidad de esos dos objetivos, pero la teoría monetaria moderna es lo que persigue. Hay gran cantidad de pensamiento económico, ¿no? Ya conocemos la economía clásica, marxista, neokeynesiana, keynesiana, post-keynesiana, ecologista, feminista. Hay gran cantidad de pensamiento económico, pero verdaderamente el que predomina es uno, la economía neoclásica. Parece que desde los años 70, ya con la imposición del monetarismo frente al keynesianismo, con figuras económicas como Milton Friedman y Hayek, con triunfos políticos como los de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el golpe de Estado de Pinochet, una serie de acontecimientos que ocurrieron. Parece que desde entonces se ha acabado el debate ahí fuera, en la sociedad general y también en el ámbito universitario, en el ámbito académico, y es necesario que conozcamos todas las teorías de pensamiento económico para forjar un conocimiento sobre todo fiable y útil. Hay muchas teorías, cada una tiene unos supuestos y unos resultados acordes a unos supuestos. Entonces es importante también analizar los supuestos que utiliza cada teoría. Voy a hacer un pequeño examen mental. Bueno, voy a poner un ejemplo. Esta sala, supongamos que hay unas 90 sillas, cada una con dos patas, no ancladas al suelo, una altura relativamente alta que no nos permita apoyarnos en el suelo con las piernas. No nos agarramos unos a otros, no somos malabaristas tampoco. En fin, que dada la ley de física, si nos sentamos en esa silla, nos caemos. Tengo todos esos supuestos que he dicho, unos resultados que nos caemos al suelo. O sea, tengo una teoría, realmente puede valer, pero alguien me podrá decir: sí, pero estás utilizando un supuesto que no se ajusta a la realidad. No existen las sillas con dos patas. Entonces, eso es una pequeña analogía con lo que ocurre con algunas teorías. Es cierto que la realidad es muy compleja y hay que minimizarla al máximo, pero si tenemos unos supuestos que o son irreales o comprimimos demasiado la realidad, vamos a tener unos modelos que no se ajusten. Bueno, ya para ir terminando, voy a presentar a las asociaciones de las que soy miembro. En primer lugar, el Instituto de Economía Política y Humana, de aquí de Badajoz. Nacimos hace unos 3 años a partir del manifiesto DISIPE, un movimiento universitario que
que buscaba la pluralidad del pensamiento económico en dichas universidades. Nuestro ámbito de actuación básicamente es regional y los objetivos, pues al igual que ISIPE, que buscamos es la pluralidad del pensamiento, ¿no? Que no solo sea la economía neoclásica la que impere y la que se conozca. Existe también un grupo de Facebook, se llama Economía Crítica Extremadura, al que os invito a conectáis todos ahí, y que, bueno, se suele hablar de la actualidad generalmente extremeña. La otra asociación a la que soy miembro es MMT de España. Llevamos poco tiempo de vida, apenas desde el 25 de enero en Madrid, a partir de un evento que se llamó Desempleo 0%, con figuras como Paulina Echeneva de Estados Unidos o figuras políticas también, con los diputados Manolo Monereno del Parlamento Español, Alfredo La Torre del Parlamento Italiano, economistas como Eduardo, también miembro de la asociación, o Nacho Álvarez. Bueno, una asociación en la que buscamos la difusión de la teoría monetaria moderna, ¿vale? Y también os animo a que la conozcáis, nos sigáis tanto en Facebook como en Twitter a las dos asociaciones, ¿vale? Ya para ir terminando, os voy a enseñar el último libro de Eduardo, que salió a la venta apenas la semana pasada. Su nombre es Desmontando los mitos económicos de la derecha, el nombre es bastante intuitivo. Existen unos mitos y él intenta desmontarlos, ¿vale? Utiliza un lenguaje bastante, digámoslo, popular, ¿no? No hace falta ser un especialista en materia económica para entenderlo, y os animo a que, bueno, a que lo compréis y sobre todo que lo leáis. Ya le doy la palabra a Eduardo. Bueno, simplemente decir que no he presentado a Eduardo Garzón porque todo el mundo lo conoce, evidentemente, todos los que están aquí. Eduardo tiene su formación en licenciado en Economía, el máster en Economía Internacional y desarrolla su tesis también en el ámbito de la Economía Internacional, y viene a hablarnos de teoría monetaria moderna. Tienes la palabra. Pues muchas gracias por la presentación, también por su primera exposición y por supuesto muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Y que decir tiene que también quiero mostrar mi agradecimiento a la asociación por permitir que pueda haber venido aquí a la Universidad de Extremadura a hablar de un tema tan interesante, al menos desde mi punto de vista, como este, y por supuesto también a la universidad en sí por disponer de este aula para que pueda tener lugar el evento. Fijaos, como se ha dicho, yo quiero ir al grano con este tema para que luego podamos tener un coloquio, un debate en el que podamos compartir reflexiones, incluso verter críticas y sugerencias, ¿no? Fijaos que este tema de que voy a hablar, que tiene un nombre horrible, todo hay que decirlo, teoría monetaria moderna, suena mal, suena una especie de rechazo, o al menos no suena a una exposición divertida o entretenida, ¿no? Y sin embargo voy a intentar que no sea así, que pueda ser lo más pedagógico posible, en absoluto me voy a centrar solo en lo académico, y voy a intentar, por supuesto, también que sea lo más clarificador posible, ¿no? Como decía José Carlos, la idea es entender que la realidad económica, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, se puede observar de 1000 formas diferentes. Se puede observar fijándonos en cuánto están ganando las empresas de beneficio, o se puede fijar cuánta pobreza hay en determinada región, o si estamos produciendo muchísimo impacto medioambiental con nuestras actividades económicas, o si la mujer se está quedando fuera de todo tipo de relaciones económicas, etcétera, etcétera. Fijaos que frente a muchísimos prismas con los cuales acercarnos a la realidad, en las facultades de economía desgraciadamente no se nos enseñan todos, sino que es más, se nos enseña uno o dos y no se nos dice que solo es un enfoque o dos enfoques de multitud que hay. Y eso al fin y al cabo tiene un nombre muy sutil y es adoctrinamiento. Porque si a nosotros nos explican solo una de todas las posibilidades que hay de interpretar la economía, nos están engañando. No están siendo honestos con nosotros. Porque al fin y al cabo, si queremos tener una opinión formada y salir de las facultades de economía, por ejemplo, con una interpretación relativamente aceptable y razonable de la realidad en la que vivimos, necesitaremos conocer todo lo que hay y luego a partir de ahí pues decidir qué enfoque de todos esos nos gusta más, nos parece más adecuado. Pero si solo nos enseñan uno y salimos de la facultad pensando que es el único, pasa luego lo que pasa, que es que hay personas que solo por el hecho de haber acabado economía se piensan que conocen toda la realidad económica, toda la teoría económica, y cualquier persona que discrepe está echada de loco. Dice, oye, pero ¿qué estás diciendo? Lo que tú me estás contando ahora no lo he aprendido yo en la facultad de economía, ni siquiera lo veo en los manuales de economía, y por lo tanto tú tienes que estar hablando de otra cosa, no de economía. Y fijaos que todo esto no es casual.
que ocurra este tipo de cosas no es casual. Y además acaba retroalimentándose, porque fijaos que todos estos economistas, ¿no?, que acaban la carrera, luego forman parte de consejos de administración en determinadas empresas, algunas de ellas muy prestigiosas, con muchísima influencia y poder. Muchos economistas acaban en gobiernos de determinadas administraciones públicas, muchos economistas acaban en tertulias económicas dando su visión del asunto, como si fueran expertos que tienen la absoluta verdad y no puede ser cuestionada. Incluso muchos economistas acaban en la barra del bar, pues ahí comentándote cosas, y como son economistas y tú no dices, bueno, pues tendré que creerle porque me parece que esto es una ciencia exacta, me utiliza además matemáticas y ecuaciones totalmente alejadas de mi entendimiento y entonces no le puedo rechistar nada. Ni que decir tiene que también ocurre eso en las comidas familiares en las que hay uno que dice, oye, pues yo soy economista y voy a decir no sé qué cosa y parece que no se le puede toser. Pero no, en realidad hay gente que no ha estudiado economía y sabe mucho más de economía que una persona que ha terminado la carrera. Y por eso es importante entender que no basta solo con la formación que aquí se da, que es imprescindible y muy necesaria, sino que hay que complementarla con otro tipo de enfoques. Por eso aprovecho para animar a todos vosotros y vosotras a que encontréis información plural, diversa, diferente de la que se suele ofrecer en las facultades, y creo que una buena forma de empezar a hacerlo es aproximándoos a este enfoque de teoría monetaria moderna, sobre todo a esta asociación, red de MMT, que como digo es nueva y permite, pues, al fin y al cabo, explorar la realidad de otra forma, ¿no? Y paso, después de esta exposición, a analizar o a identificar, pues, brevemente los postulados más importantes de la teoría monetaria moderna. Fijaos, la teoría monetaria moderna en realidad es un marco analítico que te está explicando, y es una descripción en su inmensa mayoría, o sea, no hay juicios de valor, no hay una recomendación detrás, sino que te está explicando cómo funcionan hoy día nuestras sociedades económicas. ¿Por qué? Porque digo cómo funcionan hoy, ¿no? Y hacen mucho hincapié, además, en la naturaleza del dinero y las implicaciones que tiene. Y esto es porque desde el año 1971 el mundo funciona de otra forma. Y esto puede sonar muy enigmático o muy místico, pero fijaos que antes de 1971, cosa que hay muchísima gente que no sabe, desgraciadamente, cada país tenía que crear dinero, cada país podía crear su propio dinero, pero siempre tenía que limitarlo a la cantidad de oro que tuviera. Porque una persona podía ir a su banco central, por ejemplo, con una peseta, con billetes de peseta, y al Banco de España decir, oye, cámbiamelo por dólares o por oro, al fin y al cabo, ¿no? Y esto ocurrió antes de 1971, y así se regían, al fin y al cabo, los sistemas financieros, ¿no? Cada país podía crear dinero, pero de forma limitada, porque dependía de la cantidad de oro que tuviera. Bien, desde el año 1971 eso se rompe, ese acuerdo establecido a través de Bretton Woods se rompe y deja de funcionar. Y fijaos que puede parecer, pues, una anécdota, pues mira, cambió la cosa. No, cambiaron muchísimas cosas. Fijaos las implicaciones que se derivan de que un Estado pueda ahora crear dinero sin necesidad de que esté respaldado en oro o en algún tipo de otro activo. Porque tú puedes ir ahora con euros al Banco Central Europeo, el organismo que crea los euros, y decirle, oye, cámbiamelo por oro. Y lo mucho que van a poder hacer, lo máximo que van a poder hacer es darte una palmadita en la espalda y decir, oye, gracias por haber venido, pero no te puedo dar oro, porque esto ya no funciona así. Fijaos que eso cambia considerablemente los fenómenos económicos, cómo pueden actuar además los estados, porque hoy día, desde 1971 hasta la actualidad, los estados pueden crear dinero de forma ilimitada. Es decir, pueden crear todo el dinero que quieran porque no tienen que respaldarlo con un tipo de cantidad de oro. Fijaos que hay gente que ni siquiera sabe esto. Hay gente economista que ni siquiera es capaz de comprender las implicaciones que tiene. Y una labor de la teoría monetaria moderna es recordar que las cosas han cambiado y que por lo tanto se pueden utilizar, pues, el dinero y toda la aplicación que tiene para cosas muy diferentes a las que estamos acostumbrados a utilizar el dinero. Fijaos que lo que hay de base detrás de la teoría monetaria moderna es lo que nos han explicado no sirve para entender la realidad. A nosotros nos han dicho que el dinero apareció en esas sociedades pues porque la gente hacía intercambios comerciales, ¿no? Hacía, pues, yo qué sé, se cambiaba trigo por una vaca, por ejemplo, y entonces para facilitar esas transacciones, cuando las sociedades iban complejizando, dijeron, oye, en vez de ir transportando una vaca o trigo cada vez que vamos a hacer un intercambio, vamos a utilizar algo más sencillo, algo más pequeño, algo que nos sirva, pues, de una forma mucho más fácil para hacer los intercambios, ¿no? Y ahí es donde, supuestamente, según esa visión, la más conocida, la que impera en el imaginario colectivo, se originó el dinero. Desde la teoría monetaria se dice, oye, eso no fue así, eso no fue así.
El dinero no es una forma que se creó para facilitar las transacciones comerciales, sino que el dinero incluso existía mucho antes de esos intercambios comerciales a los que aludía, ¿no? Y dicen, oye, que el dinero en realidad no es lo que nosotros siempre tenemos en la cabeza, que es como una unidad pues material, un billete, una moneda, incluso una anotación electrónica en cuentas bancarias que sirve para realizar transacciones, sino que el dinero en realidad es una invención del ser humano para medir transacciones humanas, para medir transacciones económicas. Simplemente es una invención. Fijaos que las transacciones humanas, dice, ¿esto qué es, no? Pues ellos te ponen ejemplo, dice, las sociedades antiguas en las que se creó el dinero, en las que no había todavía relaciones comerciales, las cosas funcionaban de otra forma. Eran sociedades mucho más familiares, mucho más solidarias, mucho más pequeñas, mucho más simples. Y entonces, cuando alguien necesitaba algo, por ejemplo una vaca, pues lo que ocurría es que aparecía una persona y decía, ¿necesitas una vaca? Toma la mía. Ya me la devolverás. ¿Ahora me debes una vaca o algo que se le parezca a él? Fijaos que ahí no hay dinero, o sea, no hay dinero físico como entendemos que hay de por medio, no hay una transacción mercantil, sino que se produce una transacción basada en criterios más de solidaridad, más de generosidad. Ahora mismo necesitas una vaca, bueno, yo te la doy, ya me la darás cuando yo la necesite o cuando pueda, etcétera, etcétera. Porque las relaciones en las sociedades primitivas se basaban en este tipo de criterios. Y cuando una persona realizaba pues este tipo de acciones de, oye, pues mira, te presto una vaca porque ahora me lo puedo permitir, ganaba estatus social. Era una persona que, bueno, en esa sociedad se valoraba que fuese generosa y entonces así había mayor reconocimiento. En vez de diría que quizás decir más reconocimiento, aquella persona que más fortuna han amasado porque supuestamente está referenciado en su capacidad de crear riqueza, ¿no? Y en su habilidad, pues antiguamente era de otra forma y era, oye, pues mira, aquella persona que es capaz de ser altruista y de ser generoso, pues está mejor valorado. Fijaos que, claro, es muy diferente el origen del dinero de esta forma que de la que yo estoy comentando, porque también podría ocurrir lo siguiente, y ocurría de hecho, ¿no? Cuando alguien se quería casar, pues a lo mejor tenía que hablar con los padres de la susodicha, ¿no? En este caso en sistemas totalmente patriarcales, más aún de lo que son ahora, y poder llegar a decir, oye, para poder acordar ese tipo de relaciones vamos a utilizar el dinero, pero el dinero entendido como tú me debes a mí algo, si tú quieres casarte con mi hija, tú ahora vas a tener que hacer determinado tipo de cosas. O por ejemplo, si tú te has portado mal con determinado prójimo, nosotros como tribu te vamos a castigar y vas a tener que realizar 10 jornadas de caza como castigo. Entonces esa persona cada vez que realizaba la jornada de caza tenía que pagar con jornadas de caza. Y si se le ponían 10 jornadas de caza y hacía una, pues pasaba a tener 9. Ese era el dinero. El dinero era una forma de organizar las relaciones sociales, que luego evidentemente también se acaba utilizando para las relaciones comerciales. Pero la diferencia, como estoy diciendo, que puede quizás sonar un poco raro, es que el dinero es una invención del ser humano, es una unidad de cuenta, igual que los kilómetros, o los metros, o los centímetros, que nosotros queremos a lo mejor medir esta mesa y decimos, oye, pues, ¿cómo lo hacemos? Voy a inventarme una unidad de cuenta que se llama centímetro, y cojo a lo mejor un metro o una regla y digo, pues mide tanto, pero fijaos que centímetro no existe. En la realidad es algo que hemos inventado nosotros. No puedo tocar los centímetros, eso no es algo físico, pero sí puedo tocar en la cinta métrica o las reglas, porque estamos materializando esa unidad de cuenta en una regla, en una cinta métrica. Fijaos que ocurre lo mismo también, os pongo un ejemplo quizás más ameno, que es el de los goles en partidos de fútbol. En un partido de fútbol hemos determinado entre todos que introducir la pelota, el balón, en la portería se llama gol. Y entonces cuando se introduce muchas veces decimos, oye, vamos a contar cuántas veces se ha introducido el balón en la portería. Entonces nos podemos poner a contar y decir 1, 2, 3. Fijaos que está aquí en nuestra mente, ¿no? Es una invención del ser humano. Hemos dicho que los goles es cada vez que se introduce el balón en la portería. Si nosotros no queremos hacer memoria, vamos a apuntarlo. Y vamos a apuntar en un marcador y decir 1-0, bien, 2-0, bien, ¿no? Bien o mal, en función de quién esté ganando y de qué partido sea cada uno. Pero de qué equipo sea cada uno. Pero fijaos que al fin y al cabo la idea que subyace detrás es, oye, el dinero es una unidad de cuenta igual que los goles o los centímetros. Y por lo tanto, lo único que están midiendo son las relaciones comerciales, las transacciones económicas que puede haber entre las determinadas personas de una sociedad, incluyendo pues compromisos de pago, incluyendo también formas de saldar deudas. Y por lo tanto, no está ilimitada su creación. O sea, igual que tú no puedes decirle a un tío que está en un marcador en un partido de fútbol, oye, ¿de dónde estás sacando los numeritos esos para apuntar? ¿Cuántos numeritos te quedan para poner? No tiene ningún sentido. Puede apuntar 1000
o 10.000 o 1.000.000 o lo que sea, porque esos numeritos son formas de anotar. Pues lo mismo ocurre con el dinero y es, oye, el dinero es una invención del ser humano y sirve para medir todas las transacciones económicas que hay. Por lo tanto, los estados desde 1971, como ya pueden crear el dinero y al fin y al cabo es una unidad de cuenta, no están restringidos a la hora de crear dinero, pueden crear todo lo que quieran. Ojo, que puedan hacerlo no quiere decir que haya que hacerlo y que sea bueno hacerlo. Pero lo importante es que la teoría monetaria moderna dice, oye, que esto es muy diferente a lo que nos han contado normalmente. Que normalmente nos han contado el proceso inverso, que es el dinero que tenemos nosotros en los bolsillos. Nunca nos han dicho, oye, nunca nos hemos preguntado, de hecho nosotros, ¿cómo ha llegado este dinero a nuestro bolsillo? ¿De dónde surgió este dinero? Porque parece, según el cuento que impera en el imaginario colectivo, que la gente haciendo transacciones comerciales, pues que cambia una vaca por un trigo, pues de pronto aparecía el dinero como para facilitar las transacciones. Ya, pero ¿de dónde aparecía el dinero? Mágicamente en los bolsillos, ¿no? Y de hecho, desde esta visión se dice, claro, es el sector privado el que crea riqueza y renta a través de relaciones comerciales y es el Estado, el sector público, una especie de parásito que lo que hace es detraer esa renta a través de los tributos para luego redistribuirla a través de toda la población. Cuando en realidad el proceso es inverso. Fijaos, los euros que tenéis vosotros en vuestros monederos, en vuestras carteras, incluso en vuestras cuentas bancarias, han sido creados en su origen por una institución pública que se llama Banco Central Europeo. Y si ha sido creado por instituciones privadas, que también puede haber sido de esta forma, siempre contando con el respaldo de una institución pública. Os pongo un ejemplo una anécdota que además cuenta mucho, un economista que se llama Warren Mosler de esta teoría, que vais a ver que es muy clarificadora. Él, como economista estadounidense, estaba de visita turística por Pompeya, ¿no? Por Italia, y bueno, estaba con un guía turístico, pues viendo ahí la zona, los yacimientos arqueológicos. Entonces el guía dijo, mirad, estas son monedas que en su época el Imperio Romano tenía que recaudar a través de tributos para luego poder construir acueductos, realizar campañas militares, etcétera, etcétera. Y el economista levantó la mano y dijo, oye, pero ¿y esas monedas de dónde salían? Y entonces, la pregunta clave de siempre. Y entonces el guía turístico dijo, bueno, pues salía de que el Imperio Romano pues accedía a los minerales en las minas y luego a partir de ahí creaba las monedas. Claro, era el Imperio Romano. Y entonces el estadounidense le dijo, el economista dijo, ¿y si es el Imperio Romano el que creaba esas monedas, por qué nos has dicho que para poder conseguirlas tenía que detraer ese dinero a través de los tributos de la gente? ¿No sería primero que tenía que crear ese dinero, ponerlo a disposición de la gente de alguna forma y luego poder recaudar? Porque no puedes recaudar algo que tú creas y que todavía no has creado. Y entonces el economista, el guía turístico dijo, sigamos adelante. Una forma de ver que uno se queda sin palabras cuando nos revelan lo evidente, a pesar de que no hemos sido capaces de verlo porque nos han contado una historia totalmente diferente. Cada uno de los euros que tenemos nosotros ha sido creado por el Banco Central Europeo o gracias al respaldo del Banco Central Europeo. Y cuando nosotros nos dicen, oye, que es que no hay dinero para realizar determinadas políticas públicas como sanidad, educación, pensiones, inversión en infraestructura, etcétera, etcétera, en realidad esa frase no tiene sentido. No tiene sentido porque el dinero no es más que, como digo, una invención del ser humano y se crea a libre disposición. De hecho, como el 97% de todo el dinero que se estima que existe en la actualidad es virtual, no son monedas y billetes, hoy día la inmensa mayoría del dinero, o sea, todo el dinero se crea así, tecleando, en un teclado informático. Hoy día se crean 60.000 millones de euros cada mes por el Banco Central Europeo de esta forma, tecleando, que a veces dice, cuando a veces me preguntan, oye, bueno, o me echan en cara, bueno, es que lo que tú queréis hacer está muy bien, pero es que no hay suficiente dinero. Digo, mira, mientras nos quede un solo dedo en una mano, va a poder haber dinero, porque vamos a poder teclear, que es así como se crea el dinero. Otra cosa es las implicaciones que tenga y cuánto dinero podremos crear sin causar problemas, etcétera, etcétera. Pero no me digas que no hay dinero. El problema en todo caso es de otro tipo, ¿no? ¿Y de qué otro tipo? Bueno, cuando yo decía el Banco Central Europeo crea 60.000 millones de euros cada mes, no es para dárnoslo a las personas y a las familias más necesitadas, sino que es para dárselo a las instituciones financieras, a ver si hacen negocio, ¿no?, en los mercados financieros prestando dinero o realizando determinadas inversiones financieras. Pero fijaos que eso es una decisión política, ha sido en vez de darle el dinero a la gente, pues sin ningún tipo de contraprestación, una renta
básica universal, o vamos a hacerlo para que la gente trabaje, por ejemplo, lo que se hace es, se lo damos a los bancos para que los bancos lo presten a la gente y hagan negocio de por medio, que es al fin y al cabo el objetivo de que se haga de esta forma. Porque cuando el Estado, o sea, cuando el dinero se canaliza a través del Estado por déficit público, en realidad ahí no se está lucrando nadie. Pero fijaos, entonces, según la teoría monetaria moderna, ¿cuáles son las restricciones para crear dinero? Porque tú puedes crear muchísimo dinero, pero bueno, si eso no vas a poder hacerlo sin ton ni son. Algún tipo de repercusión y de restricción tendrá. Y dicen, sí, pero no es la que siempre nos han contado, de que hay que tener un 3% de déficit público, 60% del PIB, de deuda, etcétera, etcétera, sino que que automáticamente cuando creas dinero se genera inflación. Ellos dicen, no, mira, se puede crear dinero y hay un margen que no tiene que ver con lo que siempre nos han contado, pero tiene que ver con, al fin y al cabo, cómo acaba respondiendo la economía a ese dinero que estás canalizando. Tú puedes crear muchísimo dinero y que ese dinero acabe fluyendo por la economía sin ningún tipo de repercusión económica negativa o social, pero puede que ocurra precisamente lo contrario y que te hayas pasado inyectando dinero en la economía y entonces la cosa se desborde. Entonces, ¿cuál es la explicación que da la teoría monetaria moderna? Es, el dinero se puede crear a libre disposición sin ningún tipo de límite técnico, pero otra cosa es que hay que tener en cuenta pues lo que ocurre en la realidad. A lo mejor nosotros creamos muchísimo dinero y las cosas empiezan a ponerse feas. Entonces hay que parar de crear dinero a través de este tipo de cuestión. O, por decirlo de otra forma, tampoco tiene sentido crear dinero para nada. O sea, tú tendrás que crear dinero para gastarlo en compras de cosas, incluso en contratar a personas, y para eso necesitas que haya cosas que comprar o haya personas que contratar. Si no hay cosas que comprar ni personas que contratar, de nada te sirve crear dinero, ¿no? Pero fijaos, la teoría monetaria moderna dice, hay una restricción, o sea, hay un límite que no te puede pasar, que es el momento en el que se empiezan a aparecer tensiones inflacionistas. Pero esto, a diferencia de lo que siempre nos han contado, la famosa interpretación de la teoría cuantitativa del dinero, que es cada euro que creas casi que genera inflación, que esto parece un poco de broma si lo piensas, dice, oye, si ahora se crea un euro, de verdad, de alguna forma se genera inflación. Pero en cualquier caso, fijaos que la interpretación que se da a la teoría monetaria moderna es la siguiente, es, a diferencia de lo que siempre nos han contado, que es el mito este de, bueno, pues el helicóptero tirando dinero, nos lo da todo el mundo, ¿no? Imaginemos que ahora viene el helicóptero ese famoso, nos tira el dinero a todo el mundo, nosotros lo tenemos y aparte de ponernos muy contentos, vamos a las empresas, a los comercios, a las tiendas a gastarlo. Y entonces, como los vendedores dicen, oye, mira qué bien, ¿cuánta gente aquí con tanto dinero? Pues voy a aprovecharme de la situación. La gente parece que es capaz de comprar mis mismos productos por mayor precio. Entonces, como soy vendedor y tengo picaresca, aumento un poco los precios, me aprovecho de la situación y si eso ocurre de forma generalizada, aumenta la inflación en la economía y eso provoca pues tiene determinadas consecuencias negativas. Fijaos que la teoría monetaria moderna dice, oye, eso no tiene por qué ser así. Puede ocurrir, pero puede que no. ¿Por qué? Porque si va a depender de la situación económica y particular de la gente que recibe el dinero y también de los vendedores. Y dicen, oye, es que puede ocurrir que toda la gente que está recibiendo el dinero, ¿no? Todos nosotros, vienen aquí ese helicóptero, nos da muchísimo dinero y imaginaos que nosotros estamos endeudados hasta la ceja. Entonces nosotros ese dinero vamos a decir, oye, pues voy a dedicarlo a devolver deuda en vez de ir a las tiendas a comprar como loco, ¿no? Entonces en ese caso la inflación no aparecería por ningún lado porque nosotros tenemos tanta deuda que estamos prefiriendo saldar la deuda. Puede ocurrir también otra cosa, que le tengamos miedo al futuro y que creamos que luego vamos a acabar siendo despedidos, que no encontremos un puesto de trabajo, que nuestros hijos no vayan a tener ingresos, etcétera, etcétera. En ese caso, si nos viene mucho dinero, vamos a decir, oye, antes que gastarme el dinero aquí a lo loco, voy a guardarlo para que en el futuro, si ocurre algún imprevisto, pues lo pueda utilizar. En ese caso tampoco habría incremento de los precios, evidentemente, esos vendedores no se habrían enterado de nada. Pero es que además puede ocurrir que incluso aunque nosotros vayamos a las tiendas como locos a decir, oye, qué bien, que tenemos muchísimo dinero, vamos a comprarlo, puede ocurrir lo siguiente, y es que en esas empresas no estén utilizando a pleno rendimiento su capacidad productiva. Es decir, si tienen 10 máquinas ahí para producir determinados productos, no están las 10 máquinas funcionando, sino que tienen puestas 6 o 7 máquinas. ¿Por qué? Porque ¿para qué van a producir tantas cosas si luego no las pueden vender? Porque tú solo tienes ventas y beneficios si estás vendiendo las cosas que estás produciendo. ¿Para qué vas a acumular cosas en el almacén, no? Si no te viene gente a comprar y dices, oye, porque voy a poner las 10 máquinas a producir, voy a poner 7, que me está produciendo la cantidad suficiente para hacer las ventas.
Si en esa circunstancia, esa situación, aparecemos nosotros felices con ese dinero del que yo os estaba hablando y vamos allí y compramos pues bienes y servicios, los vendedores pueden decir, oye, voy ahora a aprovechar y voy a poner la 7ª máquina que tengo en funcionamiento, la 8ª, la 9ª, porque eso me está generando un coste. Me costó comprar las máquinas, las tengo que amortizar y me sale incluso más rentable ponerlas a funcionar, producir más cosas y vender más cosas con el mismo precio. Pero yo tengo mucho más beneficio, sin necesidad de incrementar los precios. Entonces, evidentemente, esto que va a depender también de la estrategia de venta, de la situación particular de la empresa, del nivel de competencia, es importante tenerlo en cuenta porque en situaciones en las que estoy describiendo no se produciría un incremento de los precios solo por el hecho de crear dinero y que la gente lo gastara, sino que hay un margen. ¿Cuál es el margen? De la teoría monetaria moderna dice, joder, pues cuando llega la 9ª y 10ª máquina es muy probable que ese vendedor diga, bueno, ahora sí me compensa aumentar los precios, porque ya no tengo más máquinas que poner en funcionamiento, ya para poner la máquina en funcionamiento además necesito contratar a personas para que la utilicen, para que la reparen, para que la mantengan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos así como la teoría monetaria moderna se hace hincapié en que lo que nos han contado ha sido parcialmente inexacto y que la creación de dinero es perfectamente controlable desde el punto de vista que os estoy diciendo sin generar tensión inflacionista. Hay un margen, no es ilimitado, pero hay un margen en el que puedes crear dinero y ponerlo en circulación de la economía, incrementando la actividad económica, porque yo estoy diciendo, si pones la 8ª, la 9ª máquina a funcionar, estás generando más producción, te incrementa el PIB, estás aumentando el empleo, porque también estás contratando a personas para que esas máquinas funcionen, y los precios ni se han inmutado. Esa situación es la actual, ¿eh? Lo podemos ver en indicadores del Banco de España. La actual en la eurozona y particularmente en España. Tenemos el 71% de la capacidad instalada solo utilizándose, solo el 71%. Es decir, que tenemos 7 máquinas de cada 10 que tenemos. Si creásemos dinero y eso pusiésemos a disposición de la gente de alguna forma, pues tendríamos bastante margen para incrementar la actividad productiva, la producción, sin incrementar los precios. Y fijaos que cuando se le pregunta a las empresas y a los autónomos cuál es su principal problema, no es que tengan que pagar unos salarios muy elevados, no es que tengan que pagar unos impuestos muy elevados, no es que tengan un nivel de competencia atroz que los está reventando, que esos son problemas para algunas empresas y algunos autónomos. Pero el principal problema es que no tienen suficientes clientes. Lo podéis ver en la encuesta del Banco Central Europeo, en la del Instituto Nacional de Estadística, el Observatorio Autónomo, en todo se ve lo mismo. El principal problema de las empresas es que no tienen suficientes clientes. De hecho, cuando se le pregunta a la empresa, oye, ¿por qué no estás contratando a gente? Dice, no lo necesito. Claro, no lo necesito, si no me viene gente a comprarme mis productos, ¿yo para qué voy a contratar a alguien? ¿Para que se quede así mirando? Si no necesito personas que estén trabajando para vender mis productos, porque no tengo suficientes clientes, ¿no? Entonces, fijaos que el problema hoy día a corto plazo es precisamente que la capacidad adquisitiva de la población española está muy reducida. Antes estaba todavía más reducida, evidentemente, pero como la gente tiene todavía muchísimas deudas, el poco dinero que recibe, pues lo dedican a devolver deuda, como yo estaba diciendo. Por otro lado, una situación de estancamiento económico relativo a nivel internacional, pues te lleva a que la gente diga, oye, pues quizás voy a tener que ahorrar, todavía hay muchísimo paro, de hecho el poco empleo que se crea en su mayoría es precario, pues voy a ahorrar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, incluso en nuestra economía actual, hay muchísimo margen para poner el dinero en circulación. Y para pasar a la parte final de mi exposición, voy a explicar de forma breve cómo algunos teóricos de la teoría monetaria moderna propone que se ponga ese dinero en circulación, porque es el Estado, cuando gasta más de lo que ingresa, está inyectando dinero en la economía, y si tiene soberanía monetaria, es decir, si tiene la capacidad de crear el dinero que luego utiliza, no está constreñido financieramente, puede crear todo el dinero que quiera sin ningún tipo de problema, ni de prima de riesgo, ni de nada, porque al fin y al cabo es el dinero que puede crear a libre disposición. Pero aquí está la parte propositiva, ¿no?, o prescriptiva de la teoría monetaria moderna. Hasta donde yo he dicho ha sido como una descripción de la realidad, ¿no? Esto funciona así. Esto funciona así y tú puedes utilizarlo pues para determinadas cosas con tu sensibilidad de izquierda o para determinadas cosas con tu sensibilidad de derecha. Pero esto es un marco analítico, una herramienta que sirve para todo el mundo porque es simplemente una explicación de cómo funcionan hoy día los sistemas financieros, monetarios actuales. Pero los teóricos de la teoría monetaria moderna, que son fundamentalmente de la corriente post-keynesiana, dicen, oye, no, vamos a dar también una receta de cómo sería la mejor forma de poner ese dinero en circulación. Y dicen,
no vamos a dárselo a todo el mundo. No vamos a hacer con las típicas políticas keynesianas que es, pues venga, dinero a todo el mundo a través de inversión en infraestructura, planea y determinadas locuras, que lo que se hace es que reciba dinero alguien que lo necesita y también gente que no lo necesita. Se dice, vamos a darle el dinero a través del Estado con soberanía monetaria solo a aquellas personas que lo necesitan, que son los parados y las paradas. Y dice, toda aquella persona que quiera y que pueda trabajar va a tener siempre la capacidad de obtener un puesto de trabajo porque se lo va a garantizar el Estado. Porque como el Estado crea dinero, puede comprar todo lo que esté expresado en ese dinero. Si alguien está vendiendo mesas en euros y el Banco Central Europeo crea euros, el Banco Central Europeo puede crear todas las mesas que se pongan a la venta. Lo mismo con las personas paradas, lo que quieren es cobrar dinero a cambio de un trabajo. Entonces todas las personas que estén paradas, el Banco Central Europeo las puede contratar, porque lo único que están queriendo los trabajadores es realizar sus actividades, sus tareas, a cambio de recibir euros. Y como el Banco Central Europeo está, como os digo, no constreñido financieramente, puede crear todo el dinero que quiera, puede también contratar a todas las personas que quieran y que puedan trabajar. Entonces esa es la prescripción. La teoría monetaria moderna acaba llegando a esa conclusión de hoy día, como un Estado con soberanía monetaria, puede permitir llegar al pleno empleo, contratar a todo el mundo que quiere que pueda trabajar, intentando que sean esas actividades que realicen útiles para la sociedad y para el medio ambiente. No vamos a poner a la gente a pintar una pared una y otra vez solo por el hecho de crear un puesto de trabajo, sino que vamos a hacerlo para que hagan cosas útiles y con estabilidad de precio. Es decir, que la inflación no se acabe disparando como siempre nos han contado que podría ocurrir cuando se genera dinero, ¿no? Fijaos, esas son las conclusiones a las que se llega de la teoría monetaria moderna. Llegar al pleno empleo con estabilidad de precio. Algo que en estas propias facultades de economía normalmente nos dicen que es totalmente imposible. La teoría monetaria moderna es un desafío. En ese sentido, al imaginario colectivo que integra la actualidad, ¿no? Termino pues diciendo un poco a qué responde entonces que hoy día tengamos pues una forma de canalizar ese dinero de otra forma diferente a la que yo estaba mencionando, ¿no? Como os decía, el dinero se puede canalizar a través de dos vías. Una es a través del Estado, cuando está gastando más de lo que está ingresando, está inyectando nuevo dinero en la economía. Perdón. Y otro canal es el de los bancos privados. Los bancos privados, cuando conceden créditos, en realidad lo que están haciendo es incrementando la cantidad de dinero. Han creado dinero simplemente por haber concedido un crédito. A diferencia de lo que siempre nos han contado, que no, pues el banco es un intermediario que lo que hace es coger el ahorro de la gente que le sobra y dárselo a la gente que lo necesita. Eso no funciona así y lo podéis ver ya reconocido por instituciones tan importantes como el Banco Central de Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que predomina hoy en nuestra economía? Es la utilización de ese dinero a través de los bancos privados. Porque se dice, oye, el déficit público, que es lo que yo estoy diciendo de incremento la cantidad de dinero en circulación a través de más gastos que ingresos, lo vamos a constreñir al 3% del PIB, ¿no? Y esa es la regla sagrada por la que se rigen nuestras economías en la Unión Europea, concretamente en la eurozona. Pero ahora que me estoy quedando sin voz. Y entonces lo que ocurre es, pues bien, actualmente se constriñe esa posibilidad, que es la de crear dinero o inyectar dinero, mejor dicho, a través de los estados, a través del déficit público, de la forma esta que os estoy comentando, ¿no? Déficit público del 3% sobre el PIB. De ahí no te puedes pasar, ¿no? Por cierto, el origen de esa famosa cifra la podéis ver en entrevistas, en internet. Un alto funcionario, Guy Abel, de Francia, en los años del gobierno de Mitterrand, que reconoce que esas reglas se le inventaron en cuestión de minutos, de hecho, porque llegó pues el ministro de Economía y dijo, mirad, necesito que inventemos una regla sencilla, pero que parezca seria, que impida que cualquier ministro pueda pedirme todo el dinero que quiera. Y entonces uno dijo, oye, ¿qué te parece si lo limitamos al 2% del PIB? Y dijo, joder, esto es demasiado difícil de conseguir, esto es muy difícil, mejor que no. Dijo otro, oye, ¿y un 3%? Y dijo, bueno, eso es más fácil de conseguir. Y además recuerda la Trinidad, así que la gente se va a acordar muy bien de ello, ¿no? Y a partir de esa reflexión tan científica y académica que habéis podido comprobar que ocurrió, está una regla fija, sagrada, que es el 3% del PIB, que es la que está empujando a los gobernantes a recortar en gastos públicos y aumentar impuestos que son sobre todo muy injustos, ¿no?
Claro, si constriñes esa forma de canalizar el dinero, le estás dando alas a la otra forma, que es los bancos creando dinero y por lo tanto haciendo negocio por el camino. Es simplemente una decisión política, la de priorizar que sean los bancos quienes canalicen el dinero y puedan hacer negocio con él, y en cambio limitando las posibilidades de que ese dinero se canalice por el Estado. Claro, eso tiene también una consecuencia, otro factor, otro motivo. Si el Estado está gastando menos dinero, está teniendo menos déficit y menos gasto público, está gastando menos en sanidad, menos en educación, menos en pensiones y por lo tanto reduciendo la calidad de estos servicios. Y eso le viene muy bien a los competidores que están en el sector privado dedicándose a actividades de sanidad, educación y pensiones. Porque si yo soy el dueño de una empresa privada sanitaria, a mí me viene bien que a la sanidad pública cada vez le ofrezca un servicio peor a los pacientes. Porque la gente va a decir, joder, que claro, la sanidad pública cada vez funciona peor, tengo que esperar mucho en la cola de la lista de espera, así que voy a ir al servicio del sector privado, ¿no? Por eso, de otra forma, se le da mucha más importancia a que el déficit público acabe constriñendo el gasto público, porque está dando alas también al negocio privado para poder lucrarse, ¿no? Y termino con esa reflexión, la de que la teoría monetaria moderna nos permite acercarnos a la realidad de una forma que se nos antoja, sobre todo más desafiante, ¿no? Sin duda, de una forma también más compleja y sobre todo también de una forma más realista, ¿no? Porque cuando, como decía, ¿no? Dicen, oye, pues crear dinero genera automáticamente inflación, pues eso es muy fácil de entender, ¿no? Muy fácil de repetir, pero en realidad la economía y la sociedad es mucho más compleja que eso, y puede ocurrir o puede no ocurrir, y en realidad, como decía José Carlos, necesitamos herramientas más complejas para comprender una realidad compleja. No nos sirven herramientas simples para comprender una realidad compleja. La teoría monetaria moderna nos brinda esa posibilidad. Yo estoy diciendo que es un marco analítico que tiene un potencial tremendo. No quiero decir que sea la panacea ni que no tenga defectos, pero sin embargo sí que nos permite entender cómo funcionan hoy día los sistemas monetarios, entender que de alguna forma nos están engañando o ocultando información cuando no nos dicen, oye, que el dinero que todos tenemos nosotros, en realidad en su origen fue creado por una institución pública, y sin embargo nos están diciendo día tras día que el dinero solo se puede conseguir a través de impuestos, cuando en realidad podría ocurrir de otra forma, ¿no? Por lo tanto, invitaros a que sigáis reflexionando y informando sobre la teoría monetaria moderna, porque os aseguro que al principio quizá os rechine y os chirríe, esto es muy raro, seguro que no puede ser así, pero a medida que vais profundizando veis que es más intuitivo y más evidente de lo que parece, como aquel ejemplo que he puesto que ocurría en Pompeya, ¿no? Ese ejemplo es demoledor y es irrefutable, ¿no? Pues lo mismo ocurre con otras cosas de la teoría monetaria moderna, en las que no me ha dado tiempo a entrar aquí, que os invito a que profundicéis en ella. Y nada más, muchísimas gracias por la atención. Bueno, tenemos un tiempo para debate, para preguntas, entonces espero que lo aprovechéis, que lo aprovechemos. El tema es muy interesante y creo que es susceptible de ser discutido. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿O algún comentario? Sí. Yo quería preguntar, ¿qué sentido tendría en un marco de la teoría monetaria moderna la venta de bonos de deuda pública de un Estado? ¿Tendría algún sentido o no? Es muy buena esa pregunta y también compleja de responder, porque mira, hay un analista de la teoría monetaria moderna que te dice la venta de bonos públicos, sobre todo en estados con soberanía monetaria, evidentemente, es simplemente una reminiscencia de la forma de funcionamiento antes de 1971. Dice, como antes funcionaba así, ahora se ha seguido haciendo así, cuando en realidad no tendría por qué haber necesidad de que ocurriera así, pero la gente está acostumbrada, imagínate, ¿no? Todo tipo de sociedades, bancos centrales, economías, países que se rigen siempre por las mismas normas y de pronto le cambian el chip y dicen, bueno, pues vamos a seguir haciendo así porque todavía no terminado de comprender cómo funciona, ¿no? Sin embargo, hoy día se hace también porque es una forma de controlar la cantidad de reservas bancarias que tienen los bancos. Esto yo sé que es algo más complejo de entender, pero por decir de una forma así muy simple y rápida, cada vez que se introduce nuevo dinero en circulación, hay más reservas bancarias que tienen los bancos. Y eso es dinero que tienen los bancos, ¿no? en sus cuentas de los bancos centrales, que intentan prestarse entre ellos para que les sea rentable. Si tienen muchas, van a tener que poner un precio muy pequeño para que les sea rentable, porque claro, pues todo el mundo tiene reservas, ¿para qué vas a prestarle? Yo no necesito más reservas como banco que soy. Entonces, con la idea de controlar eso y de que el tipo de interés
los préstamos no caiga demasiado, o sea, y se establezca un nivel que puedas considerar que es el adecuado, dice, oye, vamos a detraer reservas. ¿Cómo se hace? Pues las reservas de los bancos, yo te vendo un bono público, me lo compra alguien y entonces automáticamente la cantidad de reservas bancarias disminuye. Insisto, esto es algo más complejo, lo que aquí no me da tiempo a profundizar, pero lo único que hay que entender es que no es necesario hacerlo. Un Estado con soberanía monetaria no tiene ninguna necesidad de vender bonos públicos, lo puede hacer de otra forma. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, ya vino otra vez un profesor australiano a explicarnos esto de la teoría monetaria de los sentidos. Me surgen muchísimas preguntas. Yo estoy jubilado. Tengo 6 nietos y medio. Me preocupa el futuro de mis nietos más que el mío, porque el mío ya, mi viaje pronto parará. Y entonces hay muchísimas preguntas. Una de ellas es la siguiente. ¿La teoría monetaria moderna considera a las riquezas de la Tierra como ilimitadas? ¿Considera qué, no? Considera las riquezas de la Tierra con lo que se juega, el petróleo, el agua que es una riqueza actualmente muy grande y muy importante, los minerales, los alimentos, la tierra y el aire ya también, ¿es ilimitado o no para la teoría? ¿Entra ahí o no entra? Segunda cuestión. Cuando vemos la historia, por ejemplo, en los tiempos de la República de Weimar, los años 20, principios 30, en Alemania hubo una inflación descomunal. Ahora hay algunos países que también tienen una inflación grande. Y entonces la pregunta que surge es cómo no lo pudo resolver con la cuestión de la moneda, que era un país, digamos, soberano en cuanto a la moneda, y la gente iba a comprar un pan o un sello de correo con un carro de billetes. Y aquello creó una situación psicológica tan terrible que me parece que sin ese hecho no se podría explicar la ascensión de Hitler, que dijo que iba a solucionar todos los problemas y todas las cosas, claro, haciendo una guerra. Entonces, esas dos preguntas, tengo más, pero ya está. Muchas gracias. Felicidades por el 7º nieto. Ya en Alemania, ah, sí. todos en Estados Unidos, o sea que... Fíjate, los recursos que sí son ilimitados, y evidentemente la teoría monetaria moderna no piensa que sean ilimitados. Fíjate que la teoría monetaria moderna en realidad es un marco analítico para comprender cómo funciona el dinero y las implicaciones que tiene. Entonces no se está metiendo necesariamente en los recursos reales y en la economía real, pero evidentemente, y por eso la teoría monetaria moderna tiene un potencial que puede ser utilizado de una forma perversa, en el sentido en el que, bueno, pues a lo mejor los estados se ponen aquí a crear dinero para esquilmar todos los bosques que haya, para acabar con todos los recursos naturales que haya en las minas, etcétera, etcétera, ¿no? Personal, de verdad que no puedo ni hablar. Y entonces lo que ocurre es que simplemente hay una serie de prescripciones, como el trabajo garantizado al que me estaba refiriendo al final, que es, oye, vamos a utilizar este potencial tan importante para que no se cometan barbaridades de ese tipo, ¿no? Gracias. Entonces, la idea es entender eso, ¿no? Que la teoría monetaria moderna te está dando una herramienta y la utilización puede ser perversa, pero evidentemente desde el planteamiento de, porque sobre todo de izquierda, se sabe que los recursos naturales no son ilimitados, tampoco la sostenibilidad medioambiental, entonces hay que andarse con cuidado. Pero fíjate, el trabajo garantizado, que es, vamos a poner a la gente a trabajar en actividades que redunden beneficio social, ecológico también de nuestras sociedades, en realidad está beneficiando a lo que nosotros estamos pensando de, bueno, nuestro planeta es finito en términos de recursos, tiene una capacidad de sostenibilidad limitada, y entonces por lo tanto vamos a intentar pues cuidar la fauna y la flora, restablecer los equilibrios ecosistémicos, vamos a preocuparnos por este tipo de cosas, y estas cosas se hacen a través del trabajo. Fíjate todo el riesgo, el problema que tenemos con el cambio climático, ¿no? Y todo el trabajo que podríamos realizar precisamente para paliar sus consecuencias más negativas, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por realizar, y la teoría monetaria moderna te brinda la oportunidad de ocuparlo, ¿no? La hiperinflación, a ver, es que nos han mentido siempre, que nos han dicho que la hiperinflación es consecuencia de haber creado dinero.
eso de que ha creado mucho dinero, ¿no? Que ha llegado un tío ahí que se ha vuelto loco y ha creado muchísimo dinero. Eso nunca ha sido así, nunca. Y esto lo reconocen hasta en informes y en estudios de la derecha económica. Por ejemplo, el Instituto Cato, ¿no? Que no es sospechoso de ser de izquierda y que dice todas las hiperinflaciones han sido consecuencia de shock económicos y de oferta muy importantes provocados por guerras. El caso de Alemania es muy evidente, provocados por crisis agrícolas como el Zimbabue, o por ausencia de recursos naturales, o por cambios de un sistema económico como en la Unión Soviética, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú tengas esta cantidad de dinero y entonces tú no te has puesto como loco a crear esta más cantidad de dinero, pero la producción que estaba más o menos equiparada, ¿no?, a la cantidad de dinero, de pronto colapsa por la guerra, por la crisis agrícola, por un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, como colapsa, hay menos cosas que se ponen a la venta. En la hiperinflación de Alemania ocurrió eso, le arrebató Francia una parte muy importante de su industria, venían de una guerra mundial que perdieron, etcétera, etcétera. Lo que ocurrió es que la cantidad de dinero que existía se hizo muy exagerada con la cantidad de bienes y servicios, hiperinflación. Pero eso no es porque crearan mucho dinero, eso es porque cayó muchísimo la producción, y eso es súper importante entenderlo. Claro, luego, evidentemente vemos que hay mucho dinero en circulación y la gente tiene que ir con carros con muchos billetes por algo muy evidente, y es que como hay hiperinflación, estás vendiendo una barra de pan a muchísimo dinero, necesariamente tienes que crear mucho dinero para poder atender esos precios alocados, ¿no? Por lo tanto, es importante entender que la hiperinflación en realidad es siempre consecuencia de shock en la oferta y no de que la gente se haya puesto a crear dinero como loco. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. A ver, se habla mucho de la creación de dinero, pero no sobre la demanda, porque no se postula sobre la demanda, ya que cambie o no cambie el valor de una moneda, puede perder competitividad exterior, ya sea porque se haya depreciado la moneda respecto a otra anterior y los países la rechacen, o bien porque no es una moneda fiable y no quieran tener, no es una moneda, digamos, válida. Has tocado en realidad dos temas, una es la devaluación y otra la pérdida de confianza. Pueden ir relacionadas, pero no tienen por qué. La confianza en una moneda, evidentemente, ¿por qué un país se puede poner a crear dinero y la gente se lo acepta? O sea, no me ha dado tiempo, no he hablado sobre ello, pero la explicación que se da de la teoría monetaria moderna es que como hay impuestos que pagar en esa moneda, la gente necesita hacerse con esa moneda y de alguna forma acaba circulando y la gente dice, bueno, pues voy a seguir utilizando esta moneda porque me sirve para hacer mi compra, para saldar mi deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la confianza va a depender, al fin y al cabo, de la capacidad que tenga el emisor de la moneda de hacer que se siga utilizando. Lo puedes conseguir a través de impuestos, pero también a través de tu poderío económico, militar, cultural, tecnológico, porque claro, yo sé que el dólar se va a utilizar mucho más que la moneda de Bolívar en Venezuela, porque Estados Unidos es un país mucho más potente, va a seguir existiendo, es capaz incluso de imponer por la fuerza la utilización de su moneda en otros países del planeta, y en cambio sé que Venezuela pues es menos de fiar, porque tiene menos capacidad productiva, tecnológica, etc. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, por supuesto, a la hora de decir, oye, vale, tengo soberanía monetaria, pero mi país quizás no se puede permitir el lujo de ponerte aquí a crear muchísimo dinero porque la gente puede perder la confianza. Y has tocado también el tema de devaluación, y te contesto de forma breve o intento hacerlo. Va a depender de si ese dinero que has puesto en circulación va a ser utilizado para comprar productos o va a salir de alguna forma de tu economía. Si sale fuera, es decir, que está saliendo mucho más dinero el tuyo del que entra, entonces sí se puede producir devaluación de tu moneda. Pero ojo, puede que no se produzca simplemente porque ese dinero circule en nuestro país, entonces genial. Pero si se va afuera, tampoco es un drama, en el sentido en el que ese dinero que va a hacer, cuando esté saliendo fuera, que se devalúe el tipo de cambio, va también a favorecer tus exportaciones, porque está reduciendo el precio de tu producto con respecto a otras monedas. Y eso va a hacer, al fin y al cabo, que en algún momento acabe de devaluarse. O sea, la moneda no se va a devaluar infinitamente. Llega un momento en el que acaba compensando que su pérdida de valor te ofrece tantas ventajas a la hora de vender tus productos que se acabe equilibrando, y entonces ahí ya no tiene ningún tipo de problema. Tu moneda quizás vale menos, pero ya no ha dejado de caer y está permitiendo que haya pues pleno empleo con estabilidad de precios, que es al fin y al cabo lo que uno intenta conseguir, no que la moneda sea la más potente del mundo o cosas así.
Voy a pedir la palabra allí y luego... Pues principalmente lo que quería preguntar es que si partimos de que la economía tiene que ser objetiva, ¿vale? Porque los que estudiamos esto, nos dedicamos, queremos dedicarnos profesionalmente, tenemos que demostrar una objetividad en nuestro análisis. Quería preguntarte si esta teoría tiene algún fundamento empírico, algún modelo matemático o económico, o se queda simplemente una opinión de carácter político. ¿Qué pensás de esto? Sí, una pregunta un poco secada, No, no sé, o sea, o quizás retórica, en el sentido en el que, fíjate, tú has dicho que tenemos que partir de la economía es objetiva, y sin embargo yo te puedo decir, ninguna ciencia social puede ser objetiva, en el sentido más puro de la palabra, porque, voy a poner un ejemplo tonto, si tenemos una cantidad presupuestaria en un ayuntamiento, que no tiene soberanía monetaria, para construir un colegio o una iglesia, pero no los dos al mismo tiempo, sino uno u otro, ¿no? Eso es un problema económico, pero no tiene una única solución. Va a depender de las preferencias de la gente. Si la gente prefiere rezar a educarse, pues se va a construir la iglesia. Si prefiere educarse a rezar, va a preferir, en todo caso, el colegio. Entonces, quiero decirte con esto, que en la ciencia